Hola, somos la familia Fraile Rouco y Llopis Fraile y somos 3 generaciones de madrileños. Yo me llamo César Fraile, he nacido, tengo 78 años, 67, perdón, y he nacido en la calle Bustar Viejo, número 34, antigua calle de Madrid. Yo soy Laura Rouco, tengo 77 años y nací en Chamberí, en la calle Medellín. Yo soy Hugo Llopis, tengo 20 años y nací en el Hospital Virgen del Mar, aquí en Madrid. Yo soy Laura Llopis, tengo 15 años y nací en el Hospital San Francisco de Asís. Yo soy Laura Fraile, tengo 50 años y nací en el Hospital de la Paz en Madrid. Y yo soy Pablo Llopis, tengo también 50 años y nací en Cuatro Caminos, en la Cruz Roja. No, la verdad es que nos movemos en la calle, en la parte de Bravo Morillo, y estaba el mercado de Tetuán, al lado hacían un poquito más hacia arriba, hacia el ayuntamiento, hacían la Cremés, y luego en la parte del mercado de Tetuán había una plazoleta que en esa plazoleta estaba la antigua Plaza de Toros. Y bueno, pues ahí nos hemos formado entre las calles, los chicos y esto, jugábamos por allí. Yo fui a un colegio que se llama Don Fidel entonces, y la verdad es que bueno, lo pasábamos bien, dentro de cómo estábamos allí repartidos en nuestra casa, y la verdad es que, bueno, bien. Sí, bueno, decían que era de Cuatro Caminos hacia la Plaza Castilla, pues yo decía que había nacido en una villa al lado de Madrid, ¿no? Y bueno, pues sí, eran casas bajas. Al lado de donde yo nací había una taberna que se llamaba Barahona y bueno, pues y la fábrica de la luz también había al lado. Bueno, era muy familiar todo el cogollo ese que había ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí nos hemos criado y ahí estuvimos. Bueno, yo me he dedicado a muchas cosas. Yo es que empecé a trabajar muy pronto, pues con 12 o 13 años. Luego a los 14 años me inculcó el oficio de mecánico un tío mío y he sido mecánico hasta ya, ya tenía con 20... Sí, cuando salí de la mili, ya seguía de mecánico, pero dije que, qué curioso, dije que se llevaban más dinero los que llevaban la bata blanca y la corbata que los que estábamos con el mono. Entonces decidí ponerme la bata blanca y gracias a Dios encontré en Renault un taller y ahí estuve de probador y luego me hicieron de receptor probador y luego me hicieron jefe del taller. Y la verdad es que... ¿Taller de Renault? ¿Perdón? Es que mi padre trabajó en Renault. ¿Sí? Pues bueno, yo en la fábrica de Villaverde. no, yo estaba en Ciudad Bermúdez 47, Vale. pero también estuve en Alcobendas un año y la verdad es que luego ya me formé para jefe de taller, hice jefe de taller y luego ya me formé para director de postventa y entonces llegué a director de postventa y luego ahí fue en la marca Opel y bueno, estuve también antes de Opel, estuve con Kedis Hornilla y ahí estábamos con BMW, Porsche, Saab y Opel. Yo ya me quedé en la parte de Opel y ahí hasta que me he jubilado. Pues yo del barrio, a ver, recuerdo, pues eso, que era una zona como lo que dices, muy concentradito. De Medellín a la plaza de Iglesia, la del pintor Sorolla, que está muy cerquita, pues yo eso lo visualizo como un mundo. Estuve allí hasta los 8 años. Luego mis padres se cambiaron porque mi padre trabajaba en la empresa municipal de transportes, hicieron una colonia que la conocerás, la de los Arcos, la colonia de San Cristóbal, enfrente de La Paz ahora, y con 8 años ya nos fuimos allí. Entonces, los recuerdos que tengo de Chamberí
pues es eso, como de Medellín hacia la iglesia donde me bautizaron, y la calle Medellín es una calle muy pequeñita. Recuerdo que había decíamos la señora Cacharritos, vendía astillas, carbón, y pocos recuerdos tengo del colegio, pero que era en una casa, el colegio que íbamos allí en esa época. Y bueno, pues las fiestas, las verbenas que se hacían con la limonada, muy de vecindad en el patio de la casa. Sí, sí, yo recuerdo de mis padres que para salir de casa iban con un calzado, y al salir a la carretera por donde pasaba el tranvía, yo creo que era, se cambiaban porque no estaba urbanizado. Ahora mismo fíjate lo que es, porque es donde las Cuatro Torres. Pero entonces era así. Pero bueno, ahí empezamos a ir al colegio, bien, era un barrio muy nuevo, con todos niños de la misma edad, con mucha libertad para poder salir a la calle, toda la libertad, salir del colegio y ya merendábamos en la calle. Y bueno, pues así se fue urbanizando el barrio, fuimos creciendo y... Me conocí a mí. Sí, Ahí en el barrio. muy jovencito, vino de Sí, pues visita yo jugaba al fútbol ahí en la empresa municipal de transportes. y con 17 años recién cumplidos nos conocimos y aquí estamos. O sea que, pues mira, 52, ¿no? 50. pues 60, tenemos 77, estuvimos 9 años Sí, de novios. yo decía 52 casados. desde que nos conocimos casi desde La 52, Paz. Nací en La Paz y yo fui a verla. Sí, pero lo que tú has dicho, que también la relación era muy de zona. Y bueno, vino con unos amigos, porque una amiga mía estaba saliendo con un amigo de él y ya está. Y luego todos los demás se disolvieron y nosotros continuamos. Bueno, pues mi barrio es Begoña, es Virgen de Begoña, y además es mi barrio porque yo nunca me cambié, siempre toda mi infancia y toda mi juventud ha estado circunscrita allí. Lo que pasa es que para mí el barrio es eso, donde me he criado, donde me he desarrollado, pero no es donde me he divertido, porque yo no he tenido, o sea, y ahora te contaré por qué, pero yo no tengo recuerdos de bajar a merendar con el bocata, tener un grupo de amigos niñas con las que jugar a la comba, no, porque yo ese ambiente le tenía en la sierra, mis padres tenían una casa en la Sierra de Madrid, y en Soto del Real, y ahí sí me cambiaba la vida completamente. Pero mis padres, a mí de pequeña, no me daban esa libertad en el barrio para poder bajar y, como dice mi madre, subir del cole, coger el bocata y bajarme. En Soto sí, en Soto era lo normal, pero en Begoña no. Pero en Begoña sí que había mucha vida de barrio, porque mi academia de danza, donde yo bailé y me presenté al conservatorio, estaba allí en mi barrio, y Pepe, el dueño de la academia, y su mujer Lita eran vecinos del barrio, por lo tanto con su hija íbamos al cole. Mi cole estaba en el barrio, yo podía ir andando al colegio, primero nos llevaba mi madre y luego ya sola, pero yo iba y venía a casa a comer todos los días. Iba a casa luego por la tarde y bajaba a la academia a bailar, iba a la academia de inglés en el barrio. Ya cuando fui un poco más mayorcita, recuerdo que mi madre me dejaba bajar a comprar el pan, y era la señora Isabel la que nos daba el pan, que hace poco recordábamos que hasta nos regalaba juguetes, por lo visto, a mi hermano y a mí, y era la panadera, o sea, no tenía más relación con la familia que eso. Te quiero decir que yo no tengo recuerdos ni vivencias de juego, pero sí tengo muchos recuerdos de barrio, de personas del barrio de toda la vida, de ese sitio familiar donde yo hacía muchas cosas y del que yo salí para casarme. Siempre me ha parecido, además, lo llevo como con mucho orgullo, que mis padres no se hayan movido y sea el sitio donde he podido eso, desarrollarme. Pues yo tengo dos etapas. Yo, que nací en Cuatro Caminos, pues de más niño, mis padres me tuvieron muy jóvenes, entonces yo los primeros años estaba más con mis abuelos, y mis abuelos vivían en Manoteras, y para mí Manoteras, pese a que estamos hablando de los 70, pues es más lo que decía César, era un barrio absolutamente salvaje, como un pueblo. Estábamos todo el día en la calle, con la pelota, con la bici, jugando. Me acuerdo
que había un cuartel de marina que saltábamos la valla para trastear dentro, que tengo yo aquí un recuerdo en forma de cicatriz, y bueno, y todo el día en la cancha de baloncesto, y sí, muy viviendo la calle. Luego mi madre se volvió a casar y nos cambiamos nada más y nada menos que a Argüelles. O sea que me cambió la película totalmente, ahí cerca del Templo de Voz, y bueno, ahí con los amigos del colegio, pues también toda la calle, pero claro, era un cambio de vida grande, así que de niño Manoteras muy de calle, y luego ya un poco más mayor Argüelles más formal. Pero bueno, dos Madrid distintos, pero muy chulos en ambos casos. A mí me vino muy bien porque yo desde niño, aunque estaba en Manoteras, mi colegio estaba en Argüelles, porque mi madre trabajaba allí. Entonces, bueno, cuando me cambié, pues tenía todos mis amigos del barrio, con lo cual fue cómodo, pero bueno, se echaba de menos la libertad que teníamos ahí en Manoteras, que estabas todo el día en la calle, la verdad. Claro. O sea, ahora viajando, pues hace poco, por ejemplo, estuve en Marruecos, y veía imágenes por la calle que decía, si esto es de cuando yo era pequeño, ¿no? Y sí, claro, ha cambiado muchísimo todo. De barrio poco, la verdad. Porque hemos tenido que 3 etapas así en la infancia hasta ya la edad adulta, en mi caso ya todavía no. Hemos tenido 3 etapas. La primera casa que estaba por la zona de San Blas. Sí, bueno, sí, Las aquí Rosas, cerca, la zona de Las Rosas. Una urbanización en Las Rosas, y no hacíamos vida de barrio en todo caso, y no mucho hacíamos vida de urbanización porque era una urbanización muy grande, que tenía piscina, cancha de fútbol, había una sala en la que se celebraban cumpleaños y tal, y hacíamos vida más de urbanización. Luego nos mudamos a Murcia cuando yo en mi primera de la ESO y con 13 años. Con 13 años. Y su segundo de primaria. Y ahí primero nos fuimos a una casa como a las afueras, y luego el segundo año una casa en el centro, que ella todavía era más pequeña, pero yo ahí sí que, tampoco de barrio, pero sí que al ser Murcia una ciudad pequeña y con la gente del colegio que vivía alrededor, pues sí que hacía más vida ahí abajo de casa. Al final había un parque al lado y un campo de fútbol, que es donde yo jugaba ahí en el equipo, y sí que ahí he bajado, es cuando más he bajado con amigos a la calle a jugar. Y ahora de vuelta, cuando nos volvimos otra vez a Madrid, en Coronales se llama el barrio, pero tampoco hacemos mucha vida. La gente del colegio que tenemos cerca, al final vamos a la zona, en el barrio en el que está el colegio, que es por Conde Orgaz, y por Campo de las Naciones vamos, y ahí sí que yo hago más vida, porque toda la gente del colegio vive por allí, sí. Bueno, a mí es que no me daba tiempo casi, estaba trabajando siempre, o sea que yo de bien pequeño empecé a trabajar ya, o sea, yo me acuerdo que mi madre, cuando íbamos en el metro, pues se escondía para que yo supiese ya ir al metro y tal, se escondía, y yo miraba a otro lado, ¿dónde está mi madre? Y yo empezaba a llorar, claro, era un pequeño. Eso pues yo creo con 8, 7, 8, 9 años, ¿eh? Y yo ya, bueno, es que empecé a trabajar muy pequeño. Yo no quería estudiar, y entonces me dije, pues a trabajar. Y he tenido infinidad de trabajo, bueno, repartiendo en una tienda de ultramarinos. Luego me fui a una tienda a una droguería, ahí al lado del Bernabéu, en la calle Dr. Fleming, ¿no? Que sí, ciertamente la percepción que teníamos de Madrid, Claro, ¿no? era para nada... Es que a mí no me dio ni tiempo Bueno, pero estabas en tu zona. ya no. Sí, pero luego ya empecé a trabajar por otros sitios, y la verdad es que también cogí amigos en otros sitios, en esas zonas. Bueno, pues ahí sí que se te abrió Claro, el espacio. Claro. Entonces estuve también en la calle Carranza 27, en Cambrichería Calleja. Claro, al empezar a trabajar tan ya joven, empecé, no es mi caso, que yo sí No. que he vivido más en lo que es el barrio. Los churros, la leche, venía claro. con la churrera, con las porras Claro. por las casas, sí. Y el afilador con la gaita esa, sí. Y la verdad es que, bueno, El panadero, ¿no? Donde los abuelos, yo recuerdo de pequeña que llegaba una señora vendiendo el pan. y luego una plaza, en la plaza donde vivíamos nosotros, que llamaban las Casas Nuevas, ahí por la parte de atrás de Bragurillo, en la calle San Felipe, y pues ahí venían, me acuerdo que venían
los gitanos estos que tocaban con el órgano, la cabra, una escalera, los payasos. También Eso también me he llegado yo a verlo. Nos reunimos en una plazoleta y ahí... Y salir, una expresión muy coloquial era, nos vamos a Madrid o vamos al centro. O sea, yo recuerdo eso de mis padres. Claro. Y cuando nos llevaban al cine, que era Abro Murillo, pues era como, claro. El centro, bueno, cuando éramos novios, Laura y yo, pues la Gran Vía la pateábamos mucho, la verdad. Claro. Porque íbamos a todos los cines que había, el Palacio de la Prensa, la Música, el Rey, que ya no existe. Todos cerrados también. Pompeya, el Imperial, el Coliseo. Bueno. Algunos teatros y ya está. Ah, el día de nuestra salida, no, nosotros los domingos. Los demás días estábamos trabajando. Yo también trabajaba allá, trabajaba en seguros. Pero ¿y el sábado? Pero era costumbre, nosotros también El trabajábamos sábado y salíamos trabajaba otros días. hasta la 1. ¿No salíais el sábado? Yo no trabajaba el sábado, pero el Pero sábado no no tenías se salía. costumbre de salir ni el viernes por la tarde. No, el domingo. El domingo, sí, como has dicho tú. Mira, yo eso no lo Y cuando sabía. ibais a guateques y todo eso, es los domingos. Y los guateques y todo eso, Los domingos. Los domingos. también. Es que los domingos hacíamos un todo. guateque a la semana. Es que Pero fíjate también qué día más raro, porque al día siguiente había que volver a trabajar. Tiene más sentido que solo lo hicieran los sábados que los domingos, para luego al día siguiente descansar, porque el lunes volvíais a trabajar. No, Pero algo habría que hacer el sábado que no tampoco me el acuerdo. horario era muy extendido, ¿no? La hora de a las vuelta. 10 en casa. yo me acuerdo además que mi mujer y yo íbamos al cine en el Palafox. Yo me acuerdo de ese detalle, viendo la película de Beckett todavía. Nos íbamos a casar ese mismo Nos año. íbamos a casar. Y tuve que salirme del cine a llamar a mis suegros para decir, vamos a llegar un poquito más tarde de las 10, ¿eh? Porque es que la película es un poquito larga. Y ahora Bueno, mi hijo me avisa a las 6 de la mañana que no viene a dormir, que se queda donde un amigo. Sí, la pues, tienes, hombre, sí. Pues sí, sí. Mire, supuesto yo le voy a que sí. decir una anécdota que el otro día hablaba con Laura, con mi hija. Nosotros, bueno, por mediación, a mí mi suegro me cogía algunas mañanas y nos íbamos a dar una vuelta por el centro de Madrid, Puerta Cerrada y todos los sitios. Y la verdad es que hay una taberna en Puerta Cerrada, que todavía está, gracias a Dios, que se llama Casa Paco. Bien. Bueno, pues ahí hemos ido 4 generaciones, ¿eh? 4, a tomar el quesito que ponen Roquefort y una tapita de cabeza de jabalí. Y lo decía con mi hija Laura otro día, es que ahí en esa taberna hemos ido 4 generaciones. Ahí, ¿eh? O sea que... Sí, el Sí, de lo de Bacalao. Bacalao. Sí, Bacalao. sí, revuelta, joder, sí. Pues Casa Paco es más, Casa bastante más Paco, antiguo. Casa Paco está casi un poquito en diagonal, está vamos, en Puerta Cerrada, ahí en la misma plaza, y ahí es, de verdad, el chato de vino con el taquito de queso o el taquito de chicharrón, que es muy típico también, es un... Taquito de queso de Roquefort. Y yo creo que gastronómicamente, vamos, por lo menos en nuestra familia además, yo he tenido la suerte de tener una abuela que era una pedazo de cocinera y ahora tengo una madre también que es una pedazo de cocinera. Bueno, a ver, como el plato estrella que hacemos una vez al año son los callos. Pero brutales, ¿eh? Pero con la receta de mi madre la pongo todo el tiempo y todo el amor. Y bueno, salen. A mí no me saben como los de mi madre, pero es normal esos recuerdos. Y ahora, por supuesto, las torrijas. Ahora nos salen por las orejas las torrijas. Que las hacemos de leche y de vino se hacían Sí, también. mi madre las hacía de vino. También. Bueno, antes de llegar a las torrijas, el cocido también lo hacemos. Bueno, el cocido también, claro. Sí, yo creo que Madrid tiene una rica gastronomía. Sí. Bueno, yo he comido... Las lo que- mollejas sí están muy ricas. Lo que yo he comido, porque era pequeño, claro, y había poco donde comer, la verdad, también. Pero yo me he comido cucurucho y chicharrones, bueno, que estaba de maravilla. Y las gallinecas, los entresijos, muy ricos. Yo también esas las recuerdo de pequeños. ¿Ves? Un recuerdo con mis padres. Nos llevaban a un merendero, que entonces eran merenderos, porque yo recuerdo como un bar con un patio, con las mesas de hierro, y ahí sí, las gallinejas nos tomábamos. En Tetuán, vamos. Gallinejas no. La oreja, bueno.
Pues Es que- por ahí, por ahí. Es que nosotros sí que es verdad que aprovechamos mucho de esto porque a nuestros padres les encanta. Todo el tema de las tapas y de comer les encanta. Entonces, sí que es verdad que en Navidad, que yo es el recuerdo más que todo, hacemos siempre un plan que vamos al centro y vamos como haciendo una ruta de tapas. Y sí que ahí es verdad que probamos de todo. Yo hay bravas, la oreja la probé el otro día, al mismo sitio de las bravas, ¿cómo Sí. se llama ese sitio? Las bravas. Bueno, pues ahí y probé la oreja y sí que me gustó mucho y hacemos mucho tapeo. Sí, la verdad, no me quejo. Gastronómicamente desde pequeños nos han inculcado bastante la buena comida. Sí, sí. yo creo que hay muchos sitios típicos de Madrid por el centro. Y luego que yo creo que una cosa buena que tiene Madrid es que como que se retroalimenta de todas las personas que vienen y que a lo mejor no son madrileños como nosotros. Entonces la ciudad evoluciona y hay muchas cosas que vale, a lo mejor no son de origen madrileño, pero ¿quién dice que Orcher no es un sitio típico de Madrid, por poner un ejemplo? Entonces, bueno, yo creo que Madrid es una ciudad cada vez más abierta, cada vez más cosmopolita y más internacional. Y Madrid es top en muchísimas cosas, gracias a las generaciones que vienen y gracias a todo el mundo que se incorpora que sigue aportando a este Madrid. Yo, mi opinión es que lo peor seguramente es la manejabilidad de la ciudad, que a veces se nos está yendo un poco de las manos ya de tamaño, de gente y todo, de lo que preguntabas antes. Yo os he comentado que estudiaba en Argüelles y vivía de niño en Manotera. Yo me iba solo en autobús, con 11, 12 años. Entiendo que ahora eso, por ejemplo, es difícil de pensar. Entonces yo creo que estamos ya rozando el tamaño de ciudad de esto que ya empieza a ser comparable con otras de fuera. Y para mí lo mejor sigue siendo la diversidad, lo abierta que es, que todo el mundo que entra se adapta y que todo el que quiere ser madrileño lo es y suma. Para mí eso sería... Bueno, todo el que quiere vivir en Madrid puede, pero madrileño no es todo el mundo. Madrid no, madrileño de cuna no, pero aquí el que quiere ser Todo es madrileño bienvenido, es- pero madrileño no es todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido. ¿Mbappé no es madrileño? No. Pero todo es cuestión, tú vienes aquí y te gusta la ciudad, te enamora de la ciudad, puedes ser más madrileño que quien No, sea. tú puedes ser de Jaén, vivir en Madrid, Bueno, pero eres puede de darse Jaén. también, claro. Nosotros, por ejemplo, con Coruña. O sea, después de Madrid somos gallegos de Coruña. Lo que pasa es que yo, perdón, yo lo que, y por eso a lo mejor Hugo ahora ha hablado un poco así, ¿no? Yo lo que he tratado, o sea, yo me di cuenta cuando empiezas a viajar y a conocer sitios, y no del extranjero, del resto de España sobre todo, que la gente es muy de su ciudad, muy de su ciudad. El de Salamanca, bueno, habla de Salamanca por bandera a todos los sitios y saca a colación y a flote siempre las bondades de Salamanca, el de Barcelona, el de Lérida, el de Sevilla. Y me da la sensación que los madrileños siempre andamos con ese como complejín, ¿no? De, bueno, nosotros aquí estamos todos... Y yo cuando me di cuenta de eso dije, no, hay que sacar pecho los que también somos de esta ciudad, que tiene cosas complicadas, difíciles, pero tienen verdaderas y absolutas maravillas. Y lo traté también de inculcar en mi familia, porque soy una enamorada, si no viviera aquí, viviría en Sevilla. Y es que yo me he enamorado de Sevilla por sus costumbres, la Semana Santa, la Feria de Abril, la manera que tienen de vivir y disfrutar, pero es que yo me di cuenta porque en mi casa, por la forma de ser, sobre todo de mi padre, nunca le han gustado los bullicios, los sitios donde se aglomeraba mucha gente, pues no, a mí nunca me bajaron a San Isidro, yo no sabía lo que era, y dije, pues me va a tocar empezarlo a mí, a pesar de tener un abuelo, el padre de mi madre, que solamente te digo que era de la CLA de Celia Gámez, o sea, madrileño, y él también de Chamberí era la abuela. Del 2 de mayo. Del 2 de mayo, o sea, un madrileño de pro con una madrileña de pro también de Chamberí, como era mi abuela. Pero esa costumbre no la hubo. Y mis hijos, y ahí lo podrás ver ahora en las fotos, están vestidos de chulapos desde que tienen... Bueno, desde en el que son muy cochecito. pequeños. Pero ojo, Isa, bien de chulapos. Porque yo voy a Sevilla a la feria y nadie va mal vestido a la feria. Todo el mundo lleva un vestido más bonito, más caro, más barato, pero todo el mundo sabe lo que es un traje de faralaes y todos lo admiramos. Pero aquí de chulapo y de chulapa, que se creen que se pueden vestir con cualquier cosa, es decir, con una pañoleta roja y un clavel. Y eso no es vestirse de chulapo y de chulapa. Y yo llevé a mis hijos desde el principio
dentro de mis posibilidades, lo mejor que he podido y con un buen arreglo. Y les he enseñado a disfrutar del centro de Madrid en ese día y de sus fiestas. Y les he llevado a la Pradera, que nos ha gustado menos y por eso luego nos metimos más en la fiesta de la ciudad. O sea que también disciernes y no vas con los ojos, porque efectivamente la Pradera, pues desde nuestro humilde punto de vista, se ha quedado ya en una cosa muy poco castiza, muy disgregada entre las costumbres de las gentes que están aglomeradas allí, y nos gusta más el ambiente, que es más castizo, más auténtico, el que hay en el centro de la ciudad, en Puerta Cerrada, en la Plaza Mayor y por ahí. Y en la medida de lo posible, las Navidades, todo, o sea, disfrutamos de nuestra ciudad y de las costumbres de nuestra ciudad, que las tiene, y de las cosas típicas. Y en mi familia tratamos de sacar bandera de eso. Y soy madrileño, y a mucha honra, con todas las dificultades que esto tiene, pero soy madrileño a mucha honra, por mi arraigo, por mi familia, y porque tengo una ciudad que, si quiero, me lo permite. Que es más difícil que en Sevilla, vamos, es que te tienes que ir de la ciudad para no encontrarte con la feria y la Semana Santa. De acuerdo, aquí no. Aquí no, aquí nosotros donde vivimos, si no queremos saber nada de lo típico de Madrid, no lo vamos a vivir. Aquí tienes que ir a buscarlo y ya eso es una dificultad, pero ostras, lo encuentras, y a verlo, haylo. No, yo, por ejemplo, llevo muchos años, empecé ya a recorrer Madrid con una profesora, museos, rutas, y bueno, aparte de que luego, o sea, nosotros hemos pateado Madrid, y no, yo no recuerdo, que voy descubriendo cosas, pero digamos que, bueno, ahora mismo además puedes, por Instagram y todo eso, sí, a lo mejor te pueden descubrir, pero vamos, que yo creo que conozco mucho de Madrid, conozco mucho de mi ciudad, pero mucho por dentro y por fuera. Comentaba que nosotros, yo creo que hemos sido más de enseñar. O sea, Sí, la mayoría sí. de amigos que tenemos, de pues, papás del colegio de los niños, pues la mayoría son de fuera, y no, hemos sido a lo mejor más quien Sí. ha hecho aquí un poco centro, y quien ha compartido, y quien ha enseñado, y quien ha llevado a sitios. Pues yo creo que el centro de la ciudad, el tapeo, los Austrias, Sí, restaurantes, incluso sitios ya no solo de Madrid ciudad, de los alrededores, que también hay cosas muy chulas que ver. Pero curiosidades. Nosotros con los padres del cole hacemos, propulsado por nosotros, lo que llamamos un plan navideño, y les enseñamos, pues la última vez, por ejemplo, les enseñamos la capilla del Niño del Remedio, que en nuestra familia hay mucha veneración por parte de mi abuela, y alucinaron, claro, de una cosita tan pequeña, ahí en medio, entre la calle Arenal, no recuerdo cómo se llama la calle del Niño Jesús. Donados, pero ahí entre la calle Arenal y el convento de las Descalzas, de repente hay esa cosa con esta imagen tan chiquitita y tan bebé de Jesús, no es el típico Cristo tal. Pues en una ciudad como Madrid, por ejemplo, pues les impresiona. Y culturalmente yo creo que está, vamos, que no tiene que envidiar a ninguna de las capitales europeas, Madrid, vamos, si no está por encima de muchas de ellas. O sea, es inabarcable lo que Madrid ofrece día a día. Ahora la Es Semana imposible. Santa, por ejemplo, yo me he metido en una cofradía, yo que he conocido la Semana Santa de Sevilla, y aquí me parecía que no había Semana Santa, y poco a poco me he ido metiendo en ella, y cada vez me gusta más, y veo más que hay una Semana Santa y que se está haciendo una Semana Santa. De hecho, vamos a probar, salimos mañana, yo salgo con los gitanos, y salimos mañana y vamos a probar por primera vez a hacer lo que puede ser la carrera oficial aquí en Madrid de las hermandades, que es procesionar hasta la Santa Iglesia Catedral. Vamos a ver qué tal sale y si podemos, porque hay miedo, claro, aquí las cofradías, los cortejos, las medias de edad son altas y son pequeñas en comparación con Sevilla, entonces tienen miedo de que la gente, los nazarenos fundamentalmente, no aguanten, porque los recorridos son bastante más largos. Entonces, bueno, y por ejemplo, descubrirles eso, que aquí hay una Semana Santa, que hay procesiones, que hay un montón de vida en la Cuaresma. Y la gente que viene de fuera dice, pero aquí en Madrid, sí, claro, y puedes ver conciertos de bandas, en fin. Yo creo que ahora lo que es evidente es que un fin de semana, nosotros que somos también muchos de bajar al centro y tapear, eso ya el fin de semana nosotros, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, ya nos hemos borrado, porque tenemos entre semana cualquier día que lo podemos hacer.
porque es imposible andar, es muy Eso es complicado. lo que tienen las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que está pasando en general. Yo vivo de lunes a viernes en Sevilla por trabajo y también allí está todo el mundo, los que son de allí, "Oh, es que no se puede hacer ya nada, es que ya todos los sitios típicos están un poco saturados", y aquí pasa un poco, pasa un poco lo mismo. Yo creo que sitios de toda la vida, vete un sábado al abuelo a tomar unas gambas al ajillo, o sea, que tienes que esperar cola, y no estábamos acostumbrados a lo mejor Que yo a creo que en eso. todas las grandes ciudades del mundo eso pasa cada día y Madrid ya es una de ellas, Claro, entonces eso es justo lo ya que yo entrada en decía. ese espectro. Ese es justo un poco el comentario que se nos está pasando de dimensión. Pero yo no Una lo veo cosa como que algo siempre malo. Yo ha sido- tampoco, yo pienso Claro, como no lo Hugo. ves como algo malo por la edad que tienes. También Estás en la edad de puede ser, pero Y no importa y no Y molesta. por el orgullo de ciudad, es decir, tú antes ibas a Londres o a París y venías aquí flipando de, ¡buah, he estado! Y ahora vas a Londres y a París y flipas del autóctono de allí, pero no te impresiona los atascos, la gente, los bullicios. Pero nosotros ya con nuestra edad, porque es inevitable que pienses en lo que has vivido, el Madrid que has conocido, y no vamos a decir cuando teníamos 20 años ahora, pero el de 20 años para acá, es que es imposible. Yo es lo que... O sea, de lunes a viernes, lo que quieras, los fines de semana, es mejor quedarte en tu zona. Lo que hay es una mala educación increíble. Cuéntame. ¿Cómo que cuento todo? Madrid está mal educado todo. No, yo veo que lo que has dicho antes de qué nos gusta de Madrid, pues que hay muy mala educación en Madrid. Pero yo creo que está promovido por toda esta gente de la política y que está todo ahí El ambiente de metido, crispación, ¿no? ¿Eh? El ambiente de crispación. De que hay. crispación que hay, efectivamente, ¿no? Y es que está entrando una... Yo no soy racista, ¿eh? Cada uno puede buscarse la vida como pueda sin hacer mal a nadie. Pero está entrando una cantidad de gente, de verdad, en las islas y en todos los sitios de España, que es inaceptable, de verdad, cómo entran aquí. Y esto en los barrios, precisamente, que es de donde van a vivir, porque no pueden venir a otros sitios pobrecitos porque tienen un duro. Entonces, todavía hay más... Es que esto está ya... se está pasando todo esto, de verdad. ¿Eh? Sí, la globalización. Claro. Y entonces luego, vuelvo a repetir, es que no hay educación, es que vas en el metro, coño, es que en el metro ha tenido que poner hasta asientos verdes, de estos, unos poquitos han puesto para... Es que ves a la gente joven. Yo no me siento en el metro porque es que va sentado y enseguida que veo una persona de una edad un poco avanzada, me levanto para que se siente, que alguna vez me dice, no, siéntese usted. Tiene más porque, edad que yo. ¿me entiendes? Pero es que resulta que van chavales, no es que chavales como mis nietos, que van sentados en los asientos verdes y pasa la gente mayor y como si ve llover igual, lo mismo. Eso no se puede consentir. O sea, que a Ni ti en no los- te gusta la falta de educación en Madrid. Hombre, yo no es que sea ya he venido de un sitio, madre mía, pero vamos, a mí me ha enseñado, lo poco que he ido al colegio, desde pequeño me ha enseñado de que cuando vaya en los sitios de movilidad, el metro, el autobús, el tranvía, antiguamente, pues que a las personas mayores se ve que será el sitio, y a las personas embarazadas, y a las cojas, y a la que va con una muleta. Ahora bueno, yo me pongo malo, yo me pongo malo. A ver, eso a veces nos falla, sí. Yo me pongo malo y esto cada vez va a peor, y yo creo que lo bonito que es de una ciudad es la educación, que te acojan en los sitios, pero que tenga educación. La gente que se caramelo, tírame, pero vamos a ver. Yo presencié en Coruña una cosa de verdad que me encantó, que si todo el mundo lo hiciese en sus ciudades, el que sea de aquí, claro, a lo mejor tiraré menos papeles. Pues íbamos por la calle y va un niño, se toma un chicle, un caramelo y tira el papel. Se vuelve el padre y dijo, coge ese papel ahora mismo. Y tira la papelera, que la papelera no será por papelera ahora. Papelera, hay papelera, pues tírala, pero ¿qué es eso de...? Es que, y está sucia. Madrid está un poquito más limpia, pero está sucio
de la cantidad de marranos que hay, de gente que viene, y es que lo ves, y no lo digas nada, claro, porque se puede dar una batalla campal. Entonces, mejor no decir nada, pero yo la educación es que es una cosa que brilla por su ausencia. La educación y el saber estar, eso está borrado del mapa. Yo de verdad no entiendo cómo, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor. Eso, hombre, algo influye. Y luego vas por el centro y es que hace poco hemos estado mi mujer dando una vuelta por ahí y tal, y es que ves una cantidad de gente que está dormida en las aceras, eso da una pena. Es una gran ciudad, y una gran ciudad conlleva esas cosas. Pero es que esta gran ciudad, los que dirigen esta gran ciudad... Pero coño, que hay cosas que no se pueden solucionar. Sí, ya más, porque como estoy estudiando medicina encima, ¿Ya estás pues, estudiando medicina? sí, entonces ya mucho más tranquilo con amigos. Nada, en primero, porque estuve un año en Estados Unidos y decidí volverme ¿Que por... estuviste con la beca también? Sí, 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 sí. O sea, estuvisteis... El año pasado yo estuve el año entero allí, bueno, el primer semestre, pero vamos, el año entero allí, jugando al fútbol allí, y allí les conocí. Muy bien la experiencia, muy bien. Pero decidí volverme porque sí que no me veía viviendo en Estados Unidos, o sea, la carrera y tal, y me gustaba mucho el poder jugar al fútbol y estudiar allí, pero luego sabía que si estudiaba allí, probablemente, o casi seguro, me iba a quedar a vivir allí, y como a mí me gusta demasiado España y me gusta mucho la filosofía de aquí, y me gusta mucho, sé que las condiciones de hecho de medicina no son las mejores, pero yo tenía claro que quería vivir aquí y quiero vivir aquí. Entonces, por eso me he vuelto y pues ahora estoy en primero. No, me tira mucho cirugía y también luego psiquiatría. Pero vamos, tengo tiempo para decidir. De momento sacármela, irmela sacando poco a ¿El poco. fútbol aquí aficionado? Muy del Madrid, Del Madrid. muy del Madrid, Bueno, muy del Madrid. sí. Pues mira, yo me gusta un sitio de Madrid, pero por los cines que tenían y otras cosas que te voy a decir. Yo bueno, y estando casados, íbamos a la calle Fuencarral. La calle Fuencarral para nosotros era una calle, por lo menos para mí, una calle maravillosa, porque hay muchos cines ahí. Ahí sí quedan algunos cines todavía. Y luego había un sitio que se llama Casa Luciano, que ponían unos bocadillos de calamares pequeñitos, y nos metíamos en Casa Luciano, tomábamos un bocadito cuando salíamos, y cuando entramos tomamos una cañita, o cuando salimos una cañita, con el pincho típico de aquí de Madrid que había antes, que era el boqueroncito, la aceituna, el pepinillo y el pimiento. Una cervecita, un pinchito de esos, y al cine o a la salida del cine. Una maravilla. Esa calle para mí ha sido una maravilla, ¿verdad? Yo, la Plaza de Oriente, Plaza de Oriente. en cualquier rincón, me viene bien. Y a cualquier hora, ¿no? También, de noche preciosa. Bueno, pero ahí lo has pasado muy mal también, ¿eh? Bueno, En esa plaza. claro, cuando te examinabas Ah, del conservatorio. el conservatorio. Antiguamente, cuando me pilló a mí examinarme, estaba de obras el conservatorio. Entonces nos examinábamos en el Real, porque el Real no estaba en activo. El Real no lleva tanto Que tiempo. todavía no lo habían hecho la gran reforma. Efectivamente. Y entonces ahí esperábamos las notas y como me suspendieron alguna vez y alguna además justificando que era por estar gordita, pues los disgustos han sido morrocotudos, porque claro, eran mis 14, 15, 16 años, una edad también. Ya. La calle de Fuencarral, que es larga, yo digo, desde la plaza Bilbao Bilbao hasta a Quevedo. Quevedo, el trocito ese. Correcto, que ahora ya no, sí te han hecho un bulevar ahí, una cosa extraña, como tantas cosas han hecho en Madrid extrañas, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. En la calle Sandoval, yo de chaval iba a esa calle porque había una tienda de electrónica pequeñita, muy buena, y ahí encontraba todo lo que yo hacía así, eléctricamente, pues hacía mis cositas y bueno, y ahí iba yo a la calle Sandoval, sí señora. A mí, mi rincón favorito es el Bernabéu. Es apabullante, pero es que estaba ahí antes de que se rodease de vecinos el estadio, entonces es culpa de los vecinos, no de Madrid. Yo toda esa zona, la zona de Bernabéu, donde está el estadio con la Castellana al lado y tal, mi favorita.
de todo Madrid. ¿Y a ti? Yo voy a decir algo que creo que a ella le va a dar mucho orgullo por lo que ha dicho antes de San Isidro. Yo toda la zona del Museo de San Isidro, donde está lo del pozo para beber agua, o sea, yo ese día, o sea, el 15 de mayo, que siempre es un día que mi madre me inculca la tradición de vestirse de chulapa, de estar pasando el día, la mañana sobre todo, ahí, es que es un día que guardo con mucho cariño siempre y me encanta ir ahí a esa zona, así que yo diría toda la zona, el recorrido que hacemos de San Isidro. Pues a ver, tengo un montón, pero a raíz de preguntármelo, iba a decir Puerta del Sol y alrededores, que hay un montón de recuerdos, el Teatro de la Zarzuela, que yo me veía ahí cuando era pequeña, que algún día estrenaría con el Ballet Nacional de España, esa calle es súper especial para mí, pero por salirme un poco de eso, te diría que el barrio de Salamanca. Para mí el barrio de Salamanca... bueno, tiene ese señorío y ese tronío madrileño junto con esa solera, ¿no? de Madrid, y además bueno, hay también una conjunción de lo moderno, elitista y demás, con sitios como por ejemplo Casa Jurucha o el Mercado de la Paz, que son de toda la vida, y si te metes, además hemos tenido la suerte de vivir en él durante nuestra primera época de matrimonio, en la calle Ayala 81, o sea, en la parte de arriba, y esa parte de arriba del barrio de Salamanca es muy guay también, porque no es tan elitista como la que está más pegada a Castellana, es mucho más de barrio, pero bueno, estás en el barrio de Salamanca, ¿no? O sea que yo me quedo con esa zona, sí. Pues para mí Templo de Bo de Rosaleda, claro, para mí era mi parque. Entonces allí he salido a jugar al fútbol, que nos echaba 20 veces el vigilante del templo, nos íbamos y a los 5 minutos estábamos jugando otra vez. ¿Jugabais ahí? En los trozos de césped que hay al lado del monumento. Entonces te ponías a jugar el partido y a los 10 minutos salía el vigilante, te tenías que ir y en cuanto se iba te volvías a poner. Luego los atardeceres de allí son preciosos, que no los conozca, muy recomendables, mirando a la casa de campo, todo luego el parque, la Rosaleda y todo eso, porque ahí es donde hacíamos vida con los amigos del cole. Para mí esa parte es especial. Nada, agradecerte un montón, de verdad, esta posibilidad, porque en casa hablamos mucho de Madrid y demás, pero el pararte aquí las 3 generaciones juntas, yo por mi parte, aparte de escuchar a mis padres, oír a mis hijos, hablar de, pues eso, las tradiciones que ya tienen inculcadas y cómo les veo que quieren a su ciudad, pues es súper chulo, así que agradecerte a ti un montón la oportunidad que nos has dado y que nos saques a la luz a los madrileños, gatos. Hombre, nos ha quedado hablar un poquito del gobierno, pero bueno, eso lo vamos a dejar por otro día porque eso ya es... Eso en el departamento de política, de nacional, este es el de local. Eso es mejor no hablarlo y no tocarlo. Y destacar cómo metemos a la gente en nuestras tradiciones, porque ya te digo, yo que soy muy enamorada de las fiestas locales de los sitios, hay sitios en los que sí, por ejemplo, nos encanta ir a San Mateo, nos han metido amigos y ahí es verdad que es genial. Pero hay en otros sitios donde no es tan fácil, ¿eh? Las puedes vivir, puedes acompañar, pero no sientes que te integran. Y yo creo que aquí en nuestra ciudad, el que quiere disfrutarlas y vivirlas, desde luego creo que lo tiene muy fácil, conociendo o no a alguien. Somos la familia Mora Abad, que son nuestros hijos, los 3 son madrileños puros, y por un lado estamos los Mora Palomo, por otro lado los Abad Cuenca, y somos 3 generaciones de madrileños. Pues yo me llamo José Luis Abad Peiro, tengo ahora mismo 76 años, nací en Madrid, pero no recuerdo muy bien en el hospital donde nací, eso no me acuerdo. Y nada, hemos vivido en Madrid casi todo el tiempo, en la calle Martín de los Heros, cerca de la Plaza España, y he tenido 3 hermanos. Luego tuvimos una época por el trabajo de mi padre que estuvimos en Málaga, pero nada, volvimos luego otra vez a Madrid hasta que él falleció, claro. ¿Y dónde trabajaba? ¿Él? Sí, en Madrid. Él trabajaba en el Hotel Florida. Muy bien. Bueno, yo me llamo Ana Cuenca González, tengo 73 años y tampoco me acuerdo exactamente dónde nací, pero yo he vivido en la Ronda de Toledo porque mi padre era sentador de pescado y el mercado de Madrid estaba en la Puerta de Toledo, el mercado de pescado. Y entonces nosotros vivíamos ahí, que en la calle Ronda de Toledo pasaba el tranvía y mis abuelos vivían en la calle Embajadores.
que estaban muy cerquitas de nosotros. Y bueno, pues yo recuerdo, estábamos muy cerquita del Rastro, o sea que vivíamos en esa zona, ¿no? Y bueno, O sea, el Rastro lo conocerá cuando... sí, claro. Y luego después también nosotras íbamos al colegio muy de pequeñas a la calle San Pedro. Luego fuimos a otro colegio que se llamaba de monjas, que se llamaba el Santo Ángel. Sí. Y luego después fuimos a otro colegio que, como mi tío era aparejador del arquitecto de La Joya, y construyeron un colegio en la Casa de Campo, que era de las Teresianas, que se llama el Instituto Veritas, y acabamos de estudiar ahí. Y luego estudié magisterio también con las Teresianas cerca de la avenida de la Moncloa. O sea que tenía que coger el 33, aunque la escuela de magisterio estaba enfrente de casa, pero mis padres optaron que lo estuviera allí y cogía el autobús, que era el 33, que era un autobús de 2 pisos, y conocíamos al que cobraba, al que los billetes, ¿no? Que se estaba, pues entonces le conocíamos de montar todos los días, pues iba hasta la calle del Bosque, que la subíamos hasta llegar al Foller. Muy bien. Yo soy Jorge Morabat, tengo 18 años y nací en el Hospital de Torrelodones y he vivido y he estudiado toda mi vida en Las Rozas. Y ya. Es que no tengo... ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano que está estudiando fuera y ahora de momento no sabemos si va a volver porque como es su último año allí, pues a lo mejor le sale un trabajo o lo que sea en Estados Unidos y no es seguro que vuelva aquí. Y te has recorrido Madrid a través de jugar al fútbol. Jugando cada partido se ha recorrido Madrid entero. ¿Estás jugando al fútbol ahora? Sí, ¿Y en qué equipo? en una de las Rozas que se llama el FPA. Y pues eso, a veces jugamos ahí en Las Rozas y otras pues nos tenemos que ir a Alcobendas, Vallecas o sitios pues, de todo Madrid. Yo me llamo Lorena Morabat, tengo 13 años, 14. Tengo 2 hermanos y he estudiado toda mi vida en Las Rozas y también me he recorrido Madrid por gimnasia rítmica. Deportistas a tope. Sí. La señora, pues me llamo Isabel Palomo Gonzalo, tengo 75 años, siempre he vivido en Madrid y nací en Claudio Cuello, 81, en el barrio Salamanca. Fui al colegio, al Instituto Beatriz de Olindo, en la calle Goya. Luego, cuando murió mi padre, pues por circunstancias, porque entonces en los institutos se pagaba, no era como ahora, entonces había que pagar. Y al morir mi padre, pues mi madre no quedó en las mejores condiciones económicas, porque tenía 38 años y 7 hijos que atender, y entonces me sacaron de ese colegio y me llevaron a las Escuelas Aguirre, que es ahora la Casa Árabe, que está en la calle Alcalá, donde termina Núñez de Balboa, ahí hay como una especie de triángulo, pues ahí. Y ahí estuve hasta formación profesional. Después empecé a trabajar muy pronto, empecé a trabajar con 14 años en una oficina, no miento, perdón, en una pastelería en la calle Serrano, que se llamaba Pailo, que era famosa porque tenía unos gatitos que los paseábamos por la calle, eran unos gatos siameses enormes, preciosos, y las dependientes pues salíamos a pasear con los gatos cuando había que hacerlo. Y bueno, pues allí conocí a gente muy interesante, conocí a Perón, por ejemplo, a su señora, al alcalde de Madrid, el conde Mayalde, que era entonces, que vivía al lado, en la calle Jenner, en fin. En ese sitio conocí a gente muy interesante, escritores, embajadores. Es un barrio que se daba mucho a eso, ¿no? Y luego ya empecé a trabajar en una oficina, me preparé y me empecé a trabajar en una oficina donde estuve unos 4 o 5 años, y ya después de eso estuve en una editorial suiza, que estaba también en la calle Recoletos, Esquira, y después de eso ya me fui y
empecé a trabajar en una ingeniería, pero yo tenía pues como 23 años o por ahí cuando entré en la ingeniería. Allí me he jubilado, por decirlo así. Como me casé muy joven, porque me casé con 19 años, pues digamos que entonces no era como ahora, que tenías un hijo y te tirabas 4 meses, 5 meses sin aparecer. No, o sea, yo tuve los hijos y a los 15 días pues ya estaba trabajando. Y entonces, pues bueno, esto era así y ya está. En ese aspecto ha cambiado bastante la cosa. ¿Y qué más? Pues, bueno, vengo de una familia, que era lo que te quería comentar al respecto de San Isidro, vengo de una familia, aparte de muy taurinos, todos ellos, que por parte de mi abuelo materno, les estaba comentando antes que esa familia eran los dueños de una churrería muy famosa que había en la Glorieta de Embajadores, que se llamaba Casa Tilano, que creo que sigue existiendo, y mi abuelo era hijo del dueño, uno de los hijos, que tenía un montón. Pero mi abuelo no le tiraba la cosa por ahí de los churros y él prefería ir a sacar a Belmonte de todas las plazas de España a hombros. Entonces, cuando tú veas a Belmonte saliendo de una plaza a hombros, el que va debajo es mi abuelo. Es un señor con gorrita típica madrileña, pañuelo de seda, que era capaz de empeñar los colchones a mi abuela para marcharse a Bilbao, o a Málaga, o a Sevilla, o a donde hiciera falta ir, a sacarle de... porque no se pagaba, allí no pagaba nadie nada, lo pagaba todo él. O sea, sus desplazamientos se los pagaba él. Aunque no comieran sus hijos, daba lo mismo, pero él iba. Y a su vez, este señor era una familia muy curiosa. Era hermano de la famosa Colasa del Pavón, la del Chotis, la Colasa del Pavón, pues eran hermanos. Esa buena señora, la tía Nicolasa, para nosotros, era una de las mujeres más feas que yo he conocido en mi vida. A mí me daba miedo, me daba susto ir a su casa, no te digo más, pero era simpaticísima. Era una mujer simpaticísima y arrolladora. Y la verdad es que siempre que íbamos lo pasábamos muy bien, pero yo así, el golpe de entrar a su casa, que vivían en la calle del Bastero, en una corrala, también justo en el centro de Madrid, por Lavapiés, y era, ya te digo, era súper divertido. Íbamos allí después de cenar en los días de Nochebuena, pues íbamos allí a su casa. Yo de primeras iba asustadísima, porque ya te digo que era feísima la pobre mujer, pero luego no, acabamos pasándolo bien. Luego, ¿qué más? Pues, ¿qué más te puedo contar? Un inciso, hay una biografía de Belmonte, de Isabel Novales, que no sé si la has leído, no. Que lo mismo sale tu abuelo. Oye, no, debiera de salir. Mi abuelo, es que además se da una circunstancia con él, y es que los 3 nombres suyos son nombres propios, porque él se llamaba Eugenio Gonzalo Toribio. O sea, era su nombre Eugenio, y luego Gonzalo Toribio, los apellidos. Y era una cosa pues un poco que no se da muchas veces, y en mi familia se da por segunda vez. Tengo un primo, el primo Eugenio, que se llama Eugenio Abel Gonzalo. Es que se da, en la misma familia se da esa circunstancia, ¿sabes? Y bueno, ¿qué más? Pues te puedo decir que tengo 7 hermanos, casi vivimos 3, ya desgraciadamente se han muerto el resto, y bueno, pues una familia normal y corriente. En principio éramos un poquito, mi padre era empleado de hidroeléctrica, que entonces se llamaba Unión Electra Madrid, no hidroeléctrica, y gente normal, gente sencilla, de barrio de Salamanca, que eso marca mucho, pero de barrio al fin y al cabo, ¿no? Que entonces era un pueblo, porque en el barrio de Salamanca nos conocíamos todos. O sea, tú estabas jugando en la calle y pasaba un coche a lo mejor cada 2 horas pasaba un coche por la calle, y claro, le ponías verde porque tenías que dejar de saltar a la comba o de la tiza o de lo que estuviera jugando. Entonces, bueno, gente normal. Muy bien. Bueno, pues yo soy Ignacio Mora Palomo, y lo primero curioso es que todo el mundo me llama Iñaki, que no es muy madrileño, pero también se da la circunstancia porque somos muchos, y en la casa donde vivía mi abuela, mi madre, había una señora vasca. Entonces, como éramos muchos Ignacios, para distinguirnos, dijo, pues este Iñaki, y ahí se quedó. Pero sí, soy de Madrid de toda la vida, he vivido en Madrid casi todo el tiempo. Recuerdo, la primera que recuerdo es la calle Amorosa, cerca del Parque de las Avenidas, y luego ya a partir de ahí en el Parque de las Avenidas, en la calle Azcona, que también marca un poco porque el colegio lo tenía en Aravaca, en el colegio estudio, y entonces el trayecto de ida y de venida me llevaba por todo Madrid.
En el colegio, además, estaba lindando con el Pardo y no había prácticamente nada. Entonces nosotros desde las ventanas hemos ido viendo crecer Madrid, todo el barrio de Puerta de Hierro, que estaba lejísimos, no se veían prácticamente las casas, hoy en día está completamente ocupado. No existía la casa del actual rey, solo se veía una parte pequeñita de donde vivían el anterior rey, y ahora se ve, y las torres no existían, ¿no? Entonces el crecimiento de Madrid lo hemos visto, porque además Madrid ha crecido mucho hacia el norte, que es justo hacia donde da. Y además allí jugaba al baloncesto, lo que me permitió, porque antes no te llevaban en autobús, tú ibas y te buscabas la vida. Entonces yo recuerdo, siempre lo cuento, sobre todo a ellos, que yo con 8 o 9 años me cogía el autobús y me tenía que ir por todo Madrid. Y ¿Cómo ha cambiado, eh? Entonces, vamos, ahora soy yo el que pasea a mi hijo en coche yendo para los campos de fútbol o a gimnasia o lo que sea. Entonces, y la tranquilidad, nadie se preguntaba qué podía pasar, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Y luego tengo recuerdos de Madrid, porque mis padres siempre se preocuparon, la verdad, de meternos un poco en ese ambiente, ¿no? Recuerdo cómo de vez en cuando íbamos a sitios a probar comidas o cosas típicas. Desde pequeñito, una de las fotos, por ejemplo, estamos en el Parque del Oeste y recuerdo los barquilleros, por ejemplo. Me acuerdo también de cuando nos llevaban a las verbenas. Me acuerdo una de nosotros vivíamos al lado de San Cayetano, y entonces cuando eran las fiestas de San Cayetano, creo, ¿agosto por ahí? Sí, en agosto. Sí, acabamos de venir de las vacaciones y entonces íbamos a la verbena, o la Paloma, que también era por ahí. Bueno, todo eso, San Isidro, sí me acuerdo de ir a embajadores, la Plaza de Toros. Nosotros desde mi casa veíamos la Plaza de Toros y se oían los conciertos de música, y además he ido varias veces a los toros, ¿no? Sí, al final, bueno, hoy soy consultor de recursos humanos, también en una empresa internacional, pero que tiene aquí su sede, y igual he pasado por varios edificios del Madrid típico, de la Castellana, y bueno, la verdad es que este es un poco mi ¿sabes mi otra entorno, cosa que yo me acuerdo? Es que ahora que lo habéis dicho de moviéndote por Madrid, yo me acuerdo cuando iba en el coche, sobre todo con mi madre, que nos llevaba al colegio, cada uno en una punta. Yo no recuerdo los semáforos, pero recuerdo los guardias con los cascos blancos, sí, los guantes que mandaban. Y el cobrador del autobús en la parte de atrás, por ejemplo, los serenos, que me acuerdo también. Claro, eso era una parte que, Sí. que os quería preguntar también, sobre todo Sí. a los mayores. A ver, cuéntame. Yo me llamo Lorena Abad Cuenca, tengo 50 años. Nací en el Hospital Nuevo Parque. Como yo. Y he vivido siempre en Villalba. De pequeñita iba al colegio aquí al lado, en el Ágora, porque mi madre era profesora. Toda su vida ha estado, que yo recuerde, en el Ágora. Y mis primeras experiencias en el cole fue aquí, en Marqués de Portugalete. Luego toda mi infancia, juventud ha sido en Villalba, y bajaba a Madrid sobre todo pues a visitar a mi abuela, que vivía en Martín de los Heros, o bajaba también a ver a mis tías abuelas, que eso no recuerdo, estaba cerca de Avenida América, no, es que no sé dónde estaba la casa de las tías. Estaba en Felipe II. Entonces me encantaba porque era una casa que tenía la típica, el ascensor era como si fuera suyo, o sea, llegabas a su piso y el recibidor del ascensor era ya la casa. De hecho, nosotros jugábamos ahí en el descansillo del ascensor porque eran 2 viviendas que siempre estaban abiertas y comunicadas con la vecina, y me encantaba ir a esa casa de mis tías abuelas. No te puedo decir por qué, pero es un recuerdo que tengo que me encantaba.
Otro recuerdo que me encantaba de ir a Madrid era cuando nos llevaban al cine. O sea, para mí ir al cine era una experiencia maravillosa. Sobre todo a Gran Vía. Sí, pero es que en esa época no estaba esos cines, porque son más modernos. La calle Martín de los Heros era una calle pues normal, de barrio, porque nosotros no hemos sido de jugar en la calle, porque no nos dejaban lo primero, porque aunque no había tanto peligro como ahora, pero no te dejaban salir a la calle, por lo menos mis padres. Pero era una calle tranquila, estaba muy cerca de la Plaza España, por donde nosotros vivíamos, porque era justo en la esquina con Ventura Rodríguez, y estaba también donde está ahora el Templo de Bot, era el cuartel de la montaña, allí se jugaba al fútbol y había muchas cosas de deporte, y luego estaba en los jardines Sabatini, cerca del Palacio Real. Quiero decir que era una zona tranquila, no era una zona peligrosa. Y además es la conexión que lleva hacia la zona de Barceló y toda esa zona también de detrás de Alberto Aguilera, que ya tiene un montón de bares, un montón de... O sea, no, y ahí en la calle Martín de los Heros también hay ahora mucho más variedad. Mucho bar. Es que mi marido, que era de Madrid también, y también de ese barrio, él era Manuel Mora Moreno. Pues él iba también a esa zona a jugar al cuartel de la montaña y todo eso, que siempre lo refería, y él nació en la calle Arenal 10, donde salió el famoso Ratoncito Pérez, en el primer piso. Ellos tenían el piso que era arriba y la tienda que estaba abajo, y era una tienda que se llamaba Moreno Arte Español, y hacían toda clase relacionado con el arte español, pues hacían repujado de cuero, hacían también damasquinado, en fin, toda clase de cosas de arte español las hacían allí. Y siempre me ha referido que su sitio preferido de ir a jugar era el cuartel de la montaña. Y decía, había que tener cuidado porque decían que había bombas y no sé qué, pero dice, a nosotros nunca nos... Bueno, sí. En mi colegio había sido un campo de batalla de la Guerra Civil y había búnker. Yo me acuerdo, yo he ido claro, me cayó una bronca importante, sí, porque cuando nos pillaban había dentro del búnker, había todavía proyectiles, había cadenas de tanque, había muchas cosas que todavía, porque el colegio estaba completamente a las afueras, hoy está rodeado de urbanizaciones, y ahí estaba lleno de búnker de la Guerra Civil con material. Entonces, claro, nos metíamos y era un peligro. Lo que pasa es que para nosotros nos daba igual, claro, cuando nos pillaban y veían que habíamos... Exacto, una de las veces que me echaron del colegio fue porque estaba donde no debía estar. Sí. Habláis de... Bueno, hay varios aspectos que me gustan mucho. Hablamos de que era un Madrid muy de oficios también, ¿no? No sé, y también en las calles, pues veías esos oficios o esos trabajos. El basurero, el que recogía la basura con un carro. El carbonero, sí. El carbonero que llevaba el carbón a las casas. El hielo que se compraba. También, las barras de hielo. Nosotros íbamos al mercado de La Paz, que había una fábrica de hielo en la calle Ayala, donde está ahora donde se ha estado siempre el mercado de La Paz. Y ahí había un localillo, que ahora hay un restaurante, que esa era la fábrica de hielo. Entonces en verano pues íbamos con nuestro cubito a coger nuestro hielo para meter en la nevera. El que tenía la suerte de tener nevera. Nosotros, como mi padre trabajaba en hidroeléctrica y teníamos primero la luz gratis y segundo todo lo electrificaban, pues entonces nosotros sí teníamos nevera y lavadora. Pero vamos, eso era una cosa... Y el tabernero que ibas a por el sifón. Sí. Y el vino a granel. Sí, que eso era, exacto, mis abuelos vivían en Fernández de los Ríos, que había justo una bodega en el 96, debía ser, el 94, porque en el 98 estaba pegado. Y recuerdo bajar con él a comprar el sifón y el vino a granel, y llevar las botellas. Yo recuerdo en la calle Blasco de Garay, que había, igual que los locales que hay de tiendas y eso, había ganadería, estaban las vacas. Había vaquerías. Y te daban la leche allí. Y los yogures se compraban en la farmacia, en tarros de cristal. Sí. Madre mía. Al lado de Claudio Cuello 83, que tú viviste allí. ¿No viviste tú? En Claudio Cuello no llega a vivir. ¿No llegaste a vivir? Vivió tu tía. Mi tía vivió en... claro, que era vecina mía, tu tía. Era vecina nosotros éramos del segundo y ella me parece que era del quinto. Sí, tu tía. Era el 81. Pues en el 83 había una vaquería.
O sea, y tú ibas a comprar allí la leche con tu o sea, tu lecherita, y ellos te medían. A mí me encantaba lo de las medidas de la leche, me fascinaba. Y cocías la leche Sí, 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 claro. en unos cacharros que Se cuece leche. la leche por el medio, que yo una vez pues no me abrasé la mano, ¿no? Eso es la anécdota. El cuece leches. Pero ya no de leche. Los huevos se compraban también, o sea, tú ibas con tu huevera a la huevería y media docena, 3 o 20 o los que necesitaras. O sea, todo. Y era, fíjate, yo creo que esa es la mejor forma de reciclaje que hay, que existe. Porque la bolsa de la compra, esa duraba 40 años. Me acuerdo que la de mi casa era de trocitos de cuero así pequeñitos, y como yo era la encargada de hacer la compra para toda mi familia desde que tenía 6 años, pues a mí me conocía todo el mundo en el Mercado de la Paz, todo el mundo. Era una niña de 6 años que iba 20 veces a hacer la compra porque éramos una familia enorme, y yo iba con la bolsita esa que toda la vida la he visto en mi casa, no sé ni cuándo se tiró, no lo sé. La huevera, pues tú tenías que ir con la... Ibas a comprar atún o bonito, yo me acuerdo que teníamos el cacharro del atún. Y tú ibas, el señor te pesaba el cacharrito, le decías 1/4 de kilo, 300 gramos, pum, te pesaba el cacharrito y tú te llevas a tu casa tu cacharrito con tu cosa. No se desperdiciaba nada, nada. El limpiabotas. Otra de las personas, hasta hace poco nosotros estábamos, mi empresa teníamos la oficina en Castellana 28. En Serrano, ahí detrás, había un sitio que era donde comíamos, un restaurante, una cafetería. Ahí seguía yendo el limpiabotas. Y nosotros, ahora ya no, porque nos lo dijeron, era un señor mayor, y el señor iba allí y te limpiaba las botas, los zapatos, y le pegaba allí. Y otros también estaba lo que llevabas a coger las medias. Ay, sí. Arreglar. Sí, Eso era fantástico. Eso era fantástico. Y tomábamos también, otra cosa que tomábamos cuando éramos pequeños, nos daban calcio 20 y aceite de hígado de vacal. Bueno, de hecho yo me bebí una botella de calcio 20. Podías estar tu madre con el alma en vilo, ¿no? Era muy Sí, este era muy bien. Era bastante rebullente. Y entonces, ¿cómo os conocisteis? Porque cada uno de un barrio de Plaza de España, la zona del Rastro, Puerta de Toledo, Salamanca, tu marido, no sé qué... Mi marido de Argüelles, también, de Fernández de los Ríos. Y vosotros dos también... Bueno, Las Rozas, Villalba... Eso te voy a contar, luego te cuento una anécdota de ellos. Pero nosotros nos conocimos en Villalba. Ah, en Villalba. Porque nosotros veraneábamos en Villalba y un amigo de él tenía una casita allí y yo iba los fines de semana y fue cuando nos conocí. Nosotros teníamos una pandilla. Ah, sí, como yo también. Claro, hacíamos guateques. Sí. Nosotros es que íbamos de veraneo, cuando íbamos, a Pozuelo de Alarcón. Entonces ese Aravaca, Pozuelo, había un río por allí, pasaba un riachuelo y había un sitio que ¿cómo se llama? La Rosaleda. Creo que existe ahora, creo que existe. La Rosaleda y otra cosa. Y había un bareto allí, que me acuerdo que era donde íbamos a comer, en plan Ventorro. Y tu viaje de novios, por favor, un sitio... Ah, sí, es verdad, mi viaje de novios fue al Escorial, sí, al Escorial, a casa de unas tías de mi marido que tenían allí una casa que no utilizaban para nada, y como nosotros teníamos que escoger entre celebrar la boda o ir de viaje de novios, porque nos lo pagábamos nosotros, pues escogimos celebrar la boda. Por tanto, el viaje de novios pues, fue al Escorial. Y tuvimos la mala suerte de que estuvimos nada más llegar, no había agua. Yo me casé el 8 de abril, ha hecho ahora 56 años que me casé. Y resulta que cuando llegamos no había agua, estaba cortada el agua. Y dimos los grifos, estuvimos allí los días que estuvimos, pues teníamos que ir aquí y allá a podernos lavar, porque ni duchar. Y resulta que el último día, cuando ya nos íbamos, volvió el agua. Se inundó la casa. Se inundó la casa. ¿Cómo os conocisteis? Papá y yo nos conocimos por medio de un amigo, que yo era su novia. Yo era novia del amigo. Y ellos estaban en la mili. Y este chico, que ahora vive en Canarias, soy muy amiga de él, porque a lo largo de la vida hemos seguido siendo muy amigos y le aprecio mucho. Y resulta que pues este chico era como muy tímido y muy así raro, y le decía
al que luego fue mi marido. Quiero escribirle unas cosas a Isabel, pero es que a mí no se me da y tal, escríbemelas tú. Y mi marido, pues a fuerza de, querida Isabel, pues no sé cuánto, no sé qué. ¿Pero dijo, dónde le conociste ahí? No, le conocí en Madrid, pues en donde la Mallorquina. Porque, la Puerta del Sol. sí, porque mi marido iba a casa de sus tías, Arenal 10, y yo trabajaba en ese momento en la calle Postas. Entonces, en un momento, a la hora de entrar a trabajar por la tarde, pues él salía del metro y yo pues iba a trabajar. Anda, ¿qué haces por aquí? Pues nada, voy a casa de mis tías, tal y cual, no sé qué, ahí. Y este chico, que era mi novio, pues hacía digamos que en verano, y él era de la hostelería, y en verano pues se marchaba a hacer la temporada en Ibiza o en Mallorca. Te hablo, fíjate, de qué años, date cuenta. Y resulta que, oye, salimos esta tarde, vamos aquí y allá. Así estuvimos como año y medio. Al final, el que era mi novio desapareció, y es que se había marchado a Argelia a recuperar a un amigo que tenía allí, en fin, una historia. O sea, sin avisarte. No, nada. Y yo pasó todo el verano, y allá en octubre me lo encuentro un día por mi calle, Claudio Cuello. Pepe, yo iba andando y, ay, ¿pero qué haces aquí? No, pues no, es que ya he venido de Argelia, tal y cual, y no sé qué. Y dije, oye, mira, aparte mi madre no le tenía mucha simpatía, y el chaval me había escrito varias cartas y mi madre se había encargado de tirarlas. Entonces ni me las entregó nunca en la vida, ni yo me enteré que me había escrito el pobre chico. Pero bueno, aún así él me quiere mucho y él también. Y así nos conocimos y nos casamos en año y medio. O sea que... Y nosotros, bueno, pues también un poco casualidad. Yo estaba estudiando también en Estados Unidos con un amigo, y su amigo vivía en Villalba. Bueno, mi amigo vivía en Villalba, y su prima también. Su prima era muy amiga de Lorena, y entonces cuando volvimos en verano estuvimos aquí en las fiestas y salíamos y tal, y salimos él nos llevó a nosotros, a los que estábamos en Estados Unidos con él, y vamos a las fiestas de Villalba. Yo ya vivía en Las Rozas, y entonces allí nos conocimos. Sí, Villalba. sí, y nos casamos en Villalba. Oye, yo vivo en Alpedrete. Yo cuando trabajaba aquí en Marqués de Portugalete, en el cole, llevaba unos niños, como yo vivía en Villalba, llevaba unos niños a Alpedrete, o sea, viajaban conmigo. Y justamente un día Lorena, en Miami... No, un día vino Iñaki. Ya nos conocíamos, éramos novios, y entonces un día viene y me dice, vamos a ir a cenar a casa de un amigo que ha estudiado conmigo en Estados Unidos. Ah, vale, que viven en Alpedrete. Ah, vale, pues fenomenal. Y cuando llegamos a la casa, yo decía, yo conozco a estos señores. O sea, yo conozco a los padres, yo conozco al hijo, ¿de qué me suenan? Entonces ya hablando, digo, ¿tú has ido a la Ágora? Entonces ya, claro, yo les digo, mi madre es que es Ana Cuenca. Hombre, claro, tal, no sé qué. Y además, yo creo que es una ciudad, a pesar de que es muy abierta, de que la gente tienes múltiples grupos, pero sí que es muy homogénea. O sea, los grupos son muy similares. No es tanto una estratificación vertical de clases, ¿vale?, pero sí de entornos. Los entornos, ya puede ser el barrio, puede ser el colegio, puede ser... Esos grupos son súper homogéneos, y entonces no te das cuenta. Yo siempre cuento que en el colegio no te dabas cuenta, y si un día tenías una novia, tenías que preguntar de dónde era, porque podía ser tu prima en cualquier momento, ¿no? Y entonces todos los grupos están muy interrelacionados, y hoy en día, para mí, es muy habitual encontrarme gente que he tenido contacto con ellos de distintos grupos, y hemos estado y hemos coincidido. Tengo vecinos que, hablando con ellos, digo, pero si un momento, si yo he estado ahí en ese día, esto que estás contando, sí. Y es que eran mismos grupos de amigos muy similares, y entonces con entornos distintos, sin haberlo sabido, estábamos ahí. O sea, claro. ¿Ves? Nosotras no. Nosotros en la calle no jugábamos porque pasaba el tranvía. Ah, claro. Y entonces para nada nos... Sí, por mi calle, por Claudio Cuello, también pasaba un tranvía que iba hasta Diego de León, pero pasaba el tranvía como 3 veces al día.
Bueno, es que la calle, al final, Embajadores o Claudio Cuello, esos tamaños, ahí se nota más quizás, que sea Mi más calle cerrado. era súper tranquila, o sea, era una calle burguesa absolutamente, o sea, esa es la verdad. Había una industria que se llamaba Autobat, que era de baterías y cosas de estas, que estaba en el 85 de Claudio Cuello, que ocupaba casi todo el espacio desde los portales, y allí, salvo el tranvía y salvo una señora profesora de equitación inglesa que tenía un montón de alumnos y pasaban por la calle con sus caballos y su todo, y aquello nos emocionaba especialmente, allí siempre estábamos jugando a la piedra, o sea, ¿sabéis lo que es? Sí, sí, bueno, a la cuerda, lo que fuera. Y había una cosa que era muy interesante en el portal de enfrente de mi casa, en el 76, y es que ahí había un piso que era de la productora de la Metro Goldwyn Mayer, y entonces ahí iban a parar todos los actores que venían a Madrid. Y yo ahí he conocido pues que Les Buster era el que era Tarzán. Sí. A Tarzán. He conocido a ver si me acuerdo ahora cómo se llama, pues uno de los más importantes como si te digo Henry Fonda. No era Henry Fonda, que era otro todavía más famoso. A Ava Gardner, sí, Ava Gardner, a la otra que era rubia, que era súper guapísima, no me acuerdo, bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, ya me acordaré. Pero ahí, ya te digo, estaba jugando a la piedra, de repente pasaba un cochazo de esos impresionantes americanos, el típico azul y blanco con las alitas y tal, y se bajaba, pues estaba Wagner o alguien de estos que venían allí de la productora. Y era siempre muy entretenido. Había gente muy curiosa en el barrio. Yo me acuerdo que había un señor que tenía unos perros Basset, que se llamaba Héctor Maravini, que ese señor le conocía todo el barrio de Salamanca, o sea, fuera donde fuera, mira, viene Héctor por ahí, o sea, como si fuera de tu familia. Había otro señor también en el 81, que también era un señor muy famoso. Era un pueblo, realmente el barrio de Salamanca era un pueblo. Había chavales del Colegio del Sagrado Corazón que pasaban todos los días por la calle y nos saludábamos como si fuéramos primos o parientes cercanos y no nos conocíamos de nada. Recuerdo haberla acompañado cuando yo era pequeño a la compra, al mercado de La Paz, y allí todo el mundo saludaba, o sea, ella hablaba de tú a los tenderos a ella. Desde que tenía 6 años, claro, o sea, es de toda la vida, son negocios además que han pasado de padres a hijos, muchos de ellos, y entonces se conocían allí todos de toda la vida. Nosotros... ¿Eso se ha perdido? Sí, se ha perdido. Primero se ha perdido el negocio de proximidad, eso se ha perdido. Yo sigo yendo a comprar allí siempre que puedo. Es que no teníamos, en realidad no había muchas casas en la Ronda de Toledo, desde la Puerta de Toledo a Embajadores, porque estaba lo del gas, sí, estaba el mercado, el rastro, la escuela, la normal. Lo del gas es al campo del gas o sí, campo de gas. Y luego en la esquina de aquí había un colegio público, con lo cual casas éramos muy poquitas, pero era una avenida y por ahí pasaba, ya te digo, el tranvía, entonces no había mucho. Mi abuela trabajaba en la tabacalera, mi abuela, la esposa del que te he dicho que sacaba Belmonte de las plazas, pues trabajaba en la tabacalera, y esta mujer tuvo 12 hijos y entraba, o sea, salía del turno de la tarde de trabajar y a las 8:30 de la mañana del día siguiente ya estaba trabajando y ya había dejado el hijo en casa, ya le había tenido, le había dejado y se iba otra vez a incorporarse a sus trabajos, o sea, era una cosa de locos, de locos. Bueno, pero es curioso porque eso se ha vuelto un plato gourmet. Es decir, hoy te venden la experiencia de un cocido, que es un poco llamativo. El cocido lo comía todo el mundo en todo momento. En mi casa se comía hoy en día todos los días. te pegan un sablazo por comerte el cocido porque, bueno, stop. Eso es otra cosa que yo he observado de Madrid, ¿no? Y es que, no sé si es provocado o no, supongo que parte también es de ser una zona muy céntrica que recibe mucha gente, pero hay casi una nacionalización de lo madrileño, ¿no? De pronto se vende esa experiencia de Madrid como si... Y al final yo creo que Madrid era mucho más local, mucho más familiar. Sigue siendo, ¿eh? Sí, pero sí, ahora se venden esas cosas como experiencias cuando en realidad, ¿sabes? No era parte del día a día.
la casquería. Yo soy devota de la gallineja y de la molleja. Mis hijos, eso, olvídate, eso se pierde. Devota firmemente. En la calle Embajadores había uno que han quitado. Sí, pero hace poco, que yo me acuerdo cuando nosotros pasábamos a casa de mi abuela, como no nos gustaba el olor, decíamos 1, 2 y 3. Sí, las tapábamos la Es que eso tenía de malo el olor, porque el sabor no tiene nada que ver con el olor, nada que ver. Pero y ahora que sigue habiendo, aquí en Arturo Soria había una muy importante de gallinejas, una señora muy importante en Arturo Soria, que tenía un kiosquito. Pero ahora mismo que sigue existiendo una señora, que no la voy a hacer publicidad a la pobrecita porque no le hace falta, pero está en General Ricardos a la entrada a mano izquierda. Y yo siempre que puedo voy. No te digo ni siquiera cada 6 meses, a lo mejor voy 1 vez al año, pero me encanta ir. Claro, hay un montón de bares donde te ponen oreja, sistema, o sea, es caracoles, sí, callos, y hay muchos, es decir, son mucha gente que ha dicho, ostras, no, esto que es popular, vamos a seguir con ello. Yo creo que ellos ya no... Yo tampoco he ido, a la pradera yo no he ido. Yo tampoco he ido. Yo sí he ido porque mi abuela vivía en Carabanchel Bajo. Y vivía en Carabanchel Bajo. Y toda esa zona, hasta el Manzanares, pues la teníamos trillada. Yo he vivido a temporadas, cuando era pequeña, vivía a temporadas con mi abuela. Y entonces, bueno, pues me llevaba pues a comer gallinejas, luego me llevaba a la pradera cuando había que ir. Luego con mi padre, que no era de Madrid, era de Toledo, de un pueblo de Toledo, nos llevaba siempre, cuando eran las fiestas que se ponía la verbena del Carmen, se ponía donde ahora es la Escuela de Ingenieros Industriales, y entonces era el hipódromo. Yo esa zona la conozco por el hipódromo, que está ahí en la Plaza San Juan de la Cruz, y ahí montaban una verbena para las fiestas del Carmen. Yo nunca he sido muy de verbena, no me gustan mucho las verbenas, lo de subir y bajar y todo eso siempre me ponía un poquito descompuesta, pero mi padre todos los años nos llevaba y nos tenía que invitar a cenar en unos ventorros que ponían allí unas mesas de madera, y allí tomábamos, nos echaban ¿cómo se llamaba?, limonada o algo así, en una botella que se bebía con una pajita, tenía un corchito con una pajita y tú lo bebías con eso, pero eso para él era emocionantísimo. Y sí, yo sí he conocido las fiestas de Madrid. Sí, hemos ido a las Vistillas. También, sí. Sí, Al lado las corralas, del yo he ido viaducto. mucho a las corralas, a espectáculos a las corralas de esa zona de Madrid, que son preciosas. Sí, bueno, y los cines de verano, que también ahora se hacen también en esas zonas, o las terrazas de la Plaza de Santa Ana, o sea, cierta recuperación. Yo sí he ido a las fiestas, me recuerdo que me llevaban. Yo creo que es acogedora. Mi experiencia es que es una ciudad acogedora, y quizá, que esto no sé si es bueno o malo, se ha quedado un poquito provinciana. Ahora mismo es una ciudad provinciana, o sea, tú vas por otras ciudades del mundo, me da igual América que Europa, y notas que Madrid está un poco como estaba Lisboa hace 20 años, o sea, que tú llegabas a Lisboa y sabías que estabas en un sitio diferente, no era moderno, tenía el encanto y la gracia de lo provinciano, y a Madrid le está pasando un poco lo mismo. Yo creo que es una ciudad amable, y por lo menos los madrileños que somos de Madrid, los que siempre ponemos ese punto de distinción. Añadiría que es acogedora. Sí, es una ciudad muy... Mira, nosotros hace muy poquito que hemos estado en Budapest, y a mí sí que me ha parecido súper fría. Incluso creía que no existían gente que viviera allí, solo veías turistas y tal, pero como dices, pero aquí vive alguien, o sea, y en Madrid yo creo que sí. Es acogedora. Aunque sí es más cosmopolita ahora, ¿no? Porque ahora pues hay de todas las... Sí. Pues yo no, yo creo que es una ciudad muy dura actualmente para la gente, sobre todo para la gente joven. Es muy dura porque es una ciudad carísima, se ha puesto a niveles de top mundiales, y eso hace que la gente cada vez viva menos en Madrid, vive más hacia las afueras. Además,
tiene menos relación, porque si tienes que demasiados gastos, pues no puedes salir tanto. Antes el Madrid era hacia afuera, hoy cada vez es más hacia adentro. Y además vivimos a un ritmo, y esto siempre lo cuento, yo tenía un formador hace muchos años y nos decía que el tempo de la naturaleza es tempo 90, me parece, y Madrid le habían medido, tenía 120. Esto es una locura. O sea, realmente, cuando tú trabajas aquí, es impresionante el ritmo al que vas. La gente no se da cuenta. Claro, ¿qué hace Madrid cuando llegan 10 minutos libres? Se va, desaparece. Y eso es porque fuera encontramos esa tranquilidad que Madrid no tiene. ¿Qué te aporta? Te aporta que vives a un ritmo habitual donde efectivamente el día, la tarde, la noche, todo se junta. Aquí pues a las 3 de la mañana te encuentras un atasco, todo, seguro. Y de todo abierto. Tiene, claro, todo abierto, la gente sale mucho, y en ese sentido parece acogedora. Pero desde mi punto de vista es una ciudad compleja, complicada. Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es lo cara que es la vida en Madrid, la velocidad a la que va la vida en Madrid, porque yo recuerdo que cuando bajabas a Madrid, para mí Madrid es siempre un punto de referencia. Yo siempre he vivido a las afueras de Madrid, vivía en Villalba, que era donde estaba en la casa de vacaciones de mis abuelos, que vivían en la zona de Embajadores y tenían una casa de campo en Villalba. Mis padres decidieron que vivíamos fuera, pero toda mi vida de estudiante, toda mi vida era en Madrid. Entonces cuando bajabas a Madrid era todo velocidad, salías del metro y tenías que andar a la velocidad que iban los demás, y es como casi corriendo, ¿no? Entonces una cosa es que sea una ciudad acogedora y otra cosa es una ciudad inhóspita en el sentido de que todo el mundo va muy deprisa a todos los sitios y que luego es una ciudad cara. Es una ciudad cara que te invita a buscar tu residencia a las afueras. Donde nosotros vivimos, en Villalba, que es de la provincia de Madrid, pero decir, nosotros vimos, ellos no tanto, pero mis hermanos han jugado con la gente que vivía en la calle, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, todas esas casitas, ya la gente ha fallecido, y entonces ahí todos son gente de fuera, o son rumanos, o son sudamericanos, o son marroquíes, o sea, eso ha cambiado. Bueno, eso ha cambiado mucho. Allí, claro. sí, sabes, quiero decirte que allí mismo, siendo un pueblito, también ha cambiado. A mí me han descubierto muchas cosas de Madrid, amigos extranjeros. Muchísimas. Pero es que es increíble, porque es que a lo mejor estás hablando con ellos en conversación y te salta, pues, no sé, gente de Buenos Aires o de Montevideo. No, pero Madrid es lindo, lindo. Esos tejados. ¿Tú has ido alguna vez a una excursión por Madrid a ver los tejados de Madrid? Pues no, nunca, no se me hubiera ocurrido. Los tejados más hermosos del mundo están en Madrid. Nosotros tenemos un amigo que se dedica a esto. Se conoce Madrid, hace rutas y de vez en cuando le contratamos y nos lleva por ahí a verlo y nos explica un poco, nos explica lo de asegurada de incendios, todas estas cosas, anécdotas, historias de Madrid, del Madrid de hace toda rutas la por vida. barrios. Sí, y descubres un poco ese otro Madrid. O sea, yo solo voy a Madrid cuando voy a ver al Atleti y luego pues si voy con mis abuelos a dar un paseo o lo que sea, pero por Madrid no vamos mucho, y luego pues lo que hemos dicho antes de cuando voy a jugar fuera y tal, pero les hemos llevado de visita. Como tal, solo he bajado con mis amigos 2 o 3 veces y nada más. Hay una anécdota de Jorge muy buena relacionada con eso, y es que una vez se puso malito y estaba Iñaki con él, y se le llevó a mi hermana, le dijo, oye, ¿te puedes quedar con él un par de horas que tengo que trabajar? Y mi hermana vivía en Claudio Coello 81, y entonces era Navidad, y entonces mi hermana, para no tenerlo en casa, pues decidió bajarle a la calle, a que viera la calle Serrano iluminada y todo eso. Al entrar ya mi hermana empezó a reírse porque me ha preguntado que dónde está el conserje y los jardines. Y digo, no me digas. Dice, sí, nada más entrar, he dicho, ¿el conserje dónde está, Aurora? ¿Y los jardines? Dicen, aquí no hay jardines. Conserje sí, pero jardines no. Dice, y ya cuando le he sacado y hemos estado dando vueltas por Goya, Serrano, por ahí, que se ilumina todo muy bonito, le dice, pues ¿sabes una cosa, Aurora? Hay mucha Navidad en tu pueblo. En tu pueblo hay mucha Navidad. ¿Y tú, Lorena, cómo lo ves? Yo solo he bajado a Madrid para ver al Atleti
para competir y cuando voy con mis abuelos a ver las luces de Navidad o cuando mi madre y mi padre nos llevan a museos y a ver a mi tía y ya. Bueno, pues yo la zona que más me gusta de Madrid o la que tengo mejor recuerdo es el Retiro, porque me parece fascinante. Y además es como tiene tanta variedad, porque está la Feria del Libro, y los jardines, lógicamente. El Retiro siempre me ha gustado de toda la vida. Y vamos, como recomendación, pues no sé ahora mismo qué diría, pero yo creo que pasear por Madrid, por la Gran Vía, calle Alcalá y toda esa zona del centro, y pues sería fabuloso. Eso es lo que les recomendaría. Para mí también la zona que más me gusta de Madrid es el Retiro, el Prado, el Botánico. Esa zona de ahí me gusta mucho. Y luego pues también creo que la Gran Vía, que han arreglado todos los edificios, pasear por ahí es también muy, muy bonito. También la Plaza de la Villa, el Teatro Real, el salir del Teatro Real y ver el Palacio. Yo creo que es la zona que más me gusta. Yo voy a adivinar al tuyo, Wanda. Bueno, aparte. Sí, pero luego también, bueno, la zona de las montañas, porque tengo algún recuerdo con mis abuelos, o también, pues Gran Vía, aunque lo único es que hay mucha gente y te agobia. Sí, porque las únicas veces que he ido ha sido en Navidad, que hay todavía más. Mucha Navidad en su pueblo. Sí. Entonces, eso. Pero sí, la zona de las montañas o el Palacio Real, toda esa zona también me gusta mucho y eso. A mí me gusta mucho el Palacio Real y en Gran Vía, Navidad. Y luego, bueno, es que en el sitio donde más he estado ha sido en la casa de mis abuelos y de mi abuela, jugando con mis primas, y es el más recuerdo que tengo en Madrid. Pues yo estoy un poco con ellos. Para mí la zona esta de... Bueno, lo primero que recomendaría es que en cuanto llegaran a Madrid fueran a pasear por la Castellana, barrio de Salamanca. Yo lo siento, pero lo siento muchísimo, pero tengo querencia. Pero es que es precioso, muy bonito. Simplemente pasear viendo las casas y los edificios. Y luego todo el eje este de los museos, que es verdaderamente un paseo precioso, paseo de Recoletos y el Prado. Incluso la estación de Atocha la meto también, porque es una zona... A mí me gusta mucho, esa zona me gusta mucho, arquitectónicamente me gusta mucho. Incluso el edificio ese horrible que hay de sindicatos, que como feo es un espanto. Sí, en el Paseo del Prado, donde era el edificio de sindicatos, vosotros ni sabréis siquiera, no sé lo que es. Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero antes era sindicatos, el edificio de sindicatos, y que es feísimo el edificio en sí, pero la verdad es que arquitectónicamente a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Debo ser un poco rara, pero siempre me paraba en la acera enfrente a mirar y me tiraba allí un cuarto de hora mirando porque me fascinaba, de puro feo quizá. Y toda esa zona es preciosa. El Retiro, ¿qué te voy a decir? Pues es que allí estaba el zoo de Madrid, estaba allí, que yo iba casi todos los domingos, había un olor espantoso porque los animales estaban los pobres. Las jaulas. Sí, pero era terrible, el olor era terrible. Y estaba entrando por la puerta de donde estaba el colegio mío, las escuelas Aguirre, no sé cómo se llama esa puerta, O'Donnell no. Sí, O'Donnell, la puerta de O'Donnell. Y íbamos casi todos los domingos allí. Y te metías ya por allí, por los laberintos, por algunas zonas. Tiene un subsuelo impresionante, el Retiro, que eso no todo el mundo lo conoce. Yo sí lo conozco porque tenía una amiga que el padre era guardés de allí y pasan trenes y todo por debajo, o sea, no hay, es una cosa fabulosa. Y eso, con eso me quedaría. Y un paseíto por el centro de Madrid, sí, pues siempre es la historia pura y viva la que está allí. Pues yo tengo más que un sitio concreto, bueno, hay uno que sí,
como es irrecuperable, pues ya no lo vamos a poder. ¿Es irrecuperable? Es irrecuperable. El Calderón. El Calderón. Ah, bueno, claro. Pues para mí el Calderón es fundamental. Ahí he pasado momentos excelentes y realmente viven conmigo. Pero bueno, de los que sí que hay, a mí, yo igual tengo un especial recuerdo por Rosales, porque ahí recuerdo cuando me llevaba mi padre, me llevaban allí a tomar una horchata, una leche merengada, un granizado y barquillos, recuerdo al barquillero. Y luego me acuerdo también de casa de mi abuela, de Claudio Cuello. Son momentos que también los tengo con mucho cariño. ¿Y qué recomendaría yo cuando a alguien que venga de Madrid? Pues mira, la verdad, cava baja, cava alta, cenar en los mesones, jugar allí entre amigos, esperar a que llegue la tuna, que llegaba y te cantaba allí 4 cosas, con las jarras de vino de cerámica, de barro, sí, y dar una vueltecilla por ahí, porque al final yo creo que ese es el verdadero Madrid. Si extiendes la línea desde los años 50 hasta hoy, eso permanece normal. No puedes ir rápido o lento, mucha gente o menos gente, siempre va a haber, pero es la esencia de Madrid, ¿no? Pues para mí el rincón que más me gusta es el Palacio de Cristal. Siempre me ha gustado ese rincón de Madrid. Y luego el Museo del Prado, me encanta la zona del Museo del Prado, me encanta la calle Alcalá, que sube hacia la Puerta del Sol, el inicio de Gran Vía, me encanta hasta el edificio de Telefónica. Toda esa zona me parece precioso. Creo que Madrid arquitectónicamente tiene muchos rincones preciosos, palacetes, casas por descubrir. Es una ciudad que invita a pasear, y yo, si viniera alguien, le recomendaría visitar algún museo, que los hay muy bonitos, pero le invitaría a pasear por Madrid, sobre todo por la zona del centro. Yo diría que Madrid tiene algo porque todo el mundo quiere venir a Madrid. Y entonces, cuando todo el mundo quiere venir a Madrid, será por algo, será porque no lo tienen en su ciudad o porque quieren ver otra cosa distinta, pero todo el mundo quiere venir. Entonces yo creo que eso es bueno. Es un sitio alegre, que yo tengo amigos, sobre todo sudamericanos, y siempre sueñan con venir a Madrid, y vienen todos los años, ¿eh? O sea, pero cuando se están marchando, bueno, hasta el año que viene, que ya estaremos aquí otra vez, les encanta pasear por Gran Vía, les encanta Madrid. O sea, no hay otro sitio que les guste más, y hay gente que se ha movido por el mundo también, ¿sabes? Pero Madrid les fascina por completo, algo tiene que atraer. Yo creo que es el provincianismo ese que se ha quedado un poquito ahí atascado, y yo creo que eso le ha venido bien, fíjate.